Un cariñoso saludo a los amigos y amigas de siempre, en TVX, en Facebook y en YouTube, en esta nueva edición de nuestro programa Aclarando Conceptos. El diario El Mundo, el viernes 2 de marzo del 2012, en el tiempo que dicho diario mantenía una línea más equilibrada que los otros periódicos tradicionales, titulaba su editorial con las siguientes palabras: un respaldo al gabinete de seguridad merecen. Y luego señalaba con letras destacadas: los esfuerzos de seguridad merecen el respaldo de toda la sociedad, incluyendo la clase política, y de los empresarios. Y yo agrego con mayor énfasis, y sobre todo de los medios periodísticos. Como también puntualizaba ese mismo periódico en el editorial del día anterior, a una semana que culmine la campaña electoral de las elecciones pasadas, la carga, no estas últimas, sino que las de alcaldes y diputados, la carga de confrontación política, guerra sucia, golpes bajos, agresiones físicas e insultos de toda clase, son la cotidianeidad de siempre. El problema no es solo la campaña electoral, sino que ese ataque sistemático, constante, de gota permanente, capaz de horadar las mentes más firmes y la roca más dura. Hoy en enero y febrero del 2014, y unos meses antes, en la precampaña, en la campaña electoral, este ataque se ha profundizado, incluyendo en él al diario El Mundo, quien ahora se olvida de su línea anterior. A la cabeza de todos, por supuesto, el diario de hoy, que dedica o ha dedicado de 14 a 20 páginas diarias. Las primeras del periódico, las más importantes, incluyendo la portada, en una campaña demoledora anti-FMLN y anti-Funes, usando muchas veces mentiras y otras tan solo medias verdades. Esto no proviene únicamente de 3 meses de la campaña electoral, hoy ha aumentado un mes más por la segunda vuelta, sino que 57 meses, desde que Mauricio Funes Cartagena y el FMLN tomaron posesión el 1 de junio del 2009. Basta ver los anuncios o las noticias, solo crisis y problemas delincuenciales, anuncios amarillistas desbordantes y noticias negativas. E incluso las entrevistas, en la mayoría de veces en la televisión, se encuentran sesgadas, interrumpiendo a los entrevistados y tratando de impedir el cierre de razonamiento y haciendo preguntas incisivas, fuera de tema. Claro, cuando se trata de personas de izquierda. El problema de la delincuencia, por ejemplo, es tan grave que no se puede esperar solucionarlo en poco tiempo, mucho menos el gobierno solo, sea el que sea. Sin embargo, la propaganda mediática ha sido incisivamente negativa y a la vez demoledora, y al gobierno le llueven injustamente las críticas sin darle idea que colaboren en planificar y ejecutar su estrategia. Si no quieren ayudar, recuerden al menos el refrán: que más ayuda el que no estorba. Incluso los ataques se coordinan porque cualquier obra realizada también se incluye, aunque se siga trabajando en buena forma para realizarla, se señala como mala o por los efectos que produce. Muchos critican incluso los atascos producidos en la construcción de las obras de infraestructura, en lugar de felicitarlos, que al fin se están haciendo, siempre buscando lo malo. Y cuando la obra queda terminada, con presencia espectacular, nada, silencio total. Muchos entrevistadores hablan más que el entrevistado. Interrumpen cuando habla y más parece una versión de Fuego Cruzado que una entrevista. Incluso hacen preguntas fuera del tema. Si entramos al manejo mediático de la delincuencia, todo el mundo siente que nos estamos ahogando con ella. No dudamos que disponemos de cifras alarmantes, pero pueden manejarse. Ya tuvimos cifras mucho mayores en el pasado, pero sin mucha promoción mediática. El Salvador históricamente ha estado siempre en los primeros lugares de la delincuencia mundial, y bastó que el enfrentamiento armado finalizara para que las cifras delincuenciales se dispararan. El pueblo decía en su momento: se acabó la guerra, apareció la delincuencia, y mucha gente consideraba que estábamos peor en los tiempos de la supuesta paz. Digo supuesta porque la paz todavía no la hemos logrado. Para empezar, paz sin justicia no es paz, sino imposición. Podemos considerar los acuerdos como un cambio positivo en la búsqueda de la paz, pero tenemos que consolidarlos. Para empezar, debemos depurar el sistema judicial y nuestros códigos de leyes. El principio básico que todos somos iguales ante la ley solo es verdad cuando consideramos la ley de Dios, porque la ley de los hombres hay ciudadanos de segunda clase, de terceras y de cuartas incluso, claro, y siempre los de primera clase,
que son básicamente los intocables. Y hasta muchas veces existen privilegios hereditarios, incluso constitucionalmente prohibidos. Luego de la firma de los acuerdos de paz, las cifras de los homicidios eran espeluznantes, el triple que ahora, y eso que con menor población. Sin embargo, los medios, en lugar de publicar páginas enteras con fotos destacadas de asesinatos, como ahora lo hacen, publicaban entrevistas y análisis azules de personas influyentes. La actual ola delincuencial, que los medios la subrayan como la peor en la historia de nuestro país, palidece cuando se compara con los índices delincuenciales de la década de los 90. San Salvador fue la ciudad más violenta del mundo por muchos años, y a veces cuando mejoraba, el segundo lugar. Ahora hemos mejorado llegando tan solo al lugar número 28, donde San Pedro Sula, Honduras, es la primera y Ciudad Juárez, en México, la segunda. En el pasado, las cifras delincuenciales comprendían cantidades exorbitantes de homicidios, lesiones, violaciones, secuestros y amenazas, robos, hurtos y daños. En 1993 y primera mitad de 1994, los dos últimos años del gobierno de Cristiani fueron 25 homicidios diarios, cuando hoy las cifras son alrededor de 8 homicidios diarios, prácticamente la tercera parte. Hoy, para aumentar la cantidad, se habla de lesionados, incorporando los heridos a los muertos. O se suman varios días. Uno sumó 4 años y medio y dijo 16.000 muertos del 2009 al 2013, sin percatarse que fueron 40.000 muertos durante Cristiani y 32.000 muertos en el gobierno siguiente. La prensa gráfica del día 6 de abril de 1999 resumía en página 4 lo siguiente: desde 1994 a 1999 fueron asesinadas 32.599 personas, el doble que ahora, mucho menos que en tiempos de Cristiani, pero la mitad de lo que el doble de lo que estamos soportando ahora. Y eso se saca de un reporte de la Fiscalía General de la República, ahora perdidos. Las cifras de asesinatos constituyen un dato alarmante. Si se hace un promedio, continúa la prensa gráfica, que sirve eso de material de prueba, tenemos que 7.746 personas fueron asesinadas por año, promedio. Esta cifra de muertos por año equivale a 128 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que revela un dato alarmante de violencia social. También se presentaban cifras delincuenciales relacionadas con lesiones, violaciones y secuestros altísimos. Como se ve, las cantidades son sustancialmente mayores que las actuales. En el 2013 los asesinatos fueron únicamente 2.491, menos de 7 diarios, pero no existía la psicosis de guerra que la propaganda mediática, utilizando cifras reales que se mantienen altas y que tienen que rebajarse aún más, pero que se potencializan aún más, traen el temor de la población y, peor aún, contribuyen a la poca nueva inversión nacional y extranjera. Ahora, ante el fragor de la batalla electoral, la llamo así por los constantes ataques de magnitud devastadora, casi siempre contra el gobierno, y últimamente concentrados en la tregua y el pacto entre pandillas que se acusa con ello al actual gobierno, garantizado únicamente por las declaraciones de 2 exfuncionarios del gobierno actual, no confiables, que por cierto trabajaban en la seguridad nacional y fueron sacados por malos e ineficientes, aunque eran corresponsables. Uno fue destituido a finales de mayo del 2013 y el otro renunció como alternativa previa a una destitución anunciada en la primera semana de junio del 2013. Hicieron declaraciones inconsistentes hasta en octubre del 2013, cuando ya habían sido despedidos y uno de ellos al menos trabajaba para Arena, y de todas formas se encontraban resentidos. Hasta se dieron el lujo de atacar injustamente al obispo castrense y policial Monseñor Fabio Colindres, una persona ejemplar, acusándolo de recibir fondos del gobierno para dirigir la tregua. Lo mismo acusaron a Mijango y Paolo Luers. Según eso, Luers, de quien se sospecha que recibe dinero de Enrique Altamirano para usar su pluma, ahora quien le paga es el gobierno salvadoreño. Esto es inconsistente y contradictorio. Luers se encargó de aclararlo usando el diario de hoy. El viernes 24 de enero del 2014, Luers manifestó en el diario de hoy lo siguiente. Así empieza Luers.
La historia que 2 diputados de Arena quieren vendernos es una mentira. Mentira electoral para dañar al FMLN. Lugar continúa. La mentira es que la tregua nació con un pacto oscuro del gobierno con las pandillas, que el gobierno pagó dinero a los cabecillas de las pandillas y que les prometió privilegios carcelarios y que a cambio ellos iban a reducir la tasa de homicidios. Monseñor Fabio Colindres y este servidor, Paolo Luers, somos testigos de que eso no es lo que pasó. Y más adelante dice: los operadores de Arena se tomaron la molestia de falsificar la carta del supuesto jefe pandillero Grillo al presidente para esconder ahí otra mentira más, que la tregua es un pacto entre FMLN y pandilleros. Eso lo dijo Luers, y en el diario de hoy. Y si Luers, defensor de la derecha y crítico habitual del FUNES, del Frente y el FMLN, y el actual gobierno incluido, reconoce esto, se vuelve más creíble. Pero siguen, a pesar de eso, con lo mismo, mintiendo. ¿Cómo creen que el pueblo les crea en esto y en otras cosas? Es una lástima que en vez de mencionar planteamientos de altura, presentando proyectos y soluciones de política y desarrollo nacional, Arena insiste en criticar este pacto como ejemplo central de su campaña. Hasta quieren involucrar al profesor Salvador Sánchez Serén en él, como pudo verse en al menos un rótulo gigante colocado ilegalmente el día de las elecciones, aunque luego critican mínimas supuestas ilegalidades del contrario en cuanto a la publicidad. En él se mencionaba que era Salvador Sánchez Serén el responsable del pacto del gobierno con las pandillas. Salvador Sánchez Serén, el profesor, nunca tuvo que ver con la política de la seguridad del gobierno, mucho menos ahora, la que desde mediados del 2013 se retiró del gabinete, presentando su renuncia para dedicarse de lleno a su campaña electoral. La insistencia en ello, yo la critico, no por ser del Frente, porque no pertenezco a ningún partido político, sino porque es una evidente mentira. Deberían ser más sutiles y, mejor aún, menos mentirosos. Mi posición en esto es clara. Todo gobierno debe tener una política de seguridad amplia y completa, que comprenda la función doble de castigar el delito organizado y prevenir también que se repita, buscando aplicar así no solo medidas punitivas, sino también educativas, preventivas, de apoyo a la comunidad, de desarrollo de las mismas, dándole amplia atención al desarrollo intelectual, moral, de estudio y sana diversión en los jóvenes, y de empleo digno al adulto joven o al adulto mayor, asistiéndole en sus necesidades básicas cuando sea necesario. 3 principios son básicos. A. Justicia y fuerza de la ley para los que delinquen. B. Prevención para evitarlos. Y C. Reinserción para los que quieran cambiar y no tienen un pasado criminal fijo y repetitivo. Pero también debe facilitar las iniciativas lógicas que provengan de la sociedad civil, religiosa o incluso política, hasta de la oposición, con el fin de buscar alternativas complementarias. En este caso debe actuar como facilitador, permitiendo que se den, pero no involucrarse en ellas. El actual gobierno así lo hizo. La presión en la herida, atacando al gobierno, involucrándolo falsamente como el actor de la tregua, es simplemente buscar raja política. La ciudadanía honrada detesta a quien le daña, pero también a quien le mienta. Y más aún con la propaganda mediática que se ha encargado de echarle la culpa a las maras de toda la delincuencia, cuando son solo la causa de parte de ella. También está el crimen organizado, que nunca se menciona, la corrupción que apenas se está destapando, los delitos comunes y los crímenes de cuello blanco que abundan también. También hay que combatirlos. La tregua entre pandillas no solo ha reducido la muerte de pandilleros, como se ha querido puntualizar, sino también a los ciudadanos comunes que viven en la zona, lo que se llama eufemísticamente daño colateral. Se calcula que en la guerra, peor aún en zonas urbanas, muere un combatiente por 2 civiles, los que caen por el fuego cruzado o por una bala o proyectil perdido. Atizar el problema sin dar soluciones, al menos sin esbozar un plan lógico diferente que acabe con la delincuencia o al menos la disminuya, es un acto fallido. No se vale utilizar los nobles sentimientos del pueblo para obtener su voto, presionando las heridas y el dolor ajeno y luego no hacer nada. Eso no solo es perverso, sino que inhumano. Yo puedo quedarme callado con esto.
No sería mi programa entonces aclarando conceptos, sino que escondiendo realidades. No se necesita ser izquierda o derecha para criticarlos. Se necesita ser un hombre o mujer de buenos principios y de buena voluntad. Cuando son así los planteamientos insistentes que forman parte de la campaña de Arena, son los siguientes. 1. Criticar la tregua e involucrar como promotor, negociador y financista de ella al gobierno, aunque solo fuera un facilitador y no erogó ni un centavo, ni negoció con las maras, ni se comprometió con ellas, lo cual yo lo expliqué antes. 2. Presentar un plan para acabar con las maras en 100 días. Luego se aclaró que tal vez se necesitarían más tiempo, pero siempre basado en la represión, la militarización, el ejército en las calles, el estado de excepción y el toque de queda. Una guerra frontal. A eso el pueblo le gusta cómo se oye, pero se decepcionará cuando empiece a contar sus muertos. Ojalá que no suceda. Pero se oye antes de las elecciones. Los muertos, si se dan, empezarán a contarse después de las elecciones, si resultaran electos. Entonces sería demasiado tarde. Y el tercer eje de la campaña es criticar más al presidente Funes porque contesta los ataques y contraataca, insistiendo que su alta investidura presidencial no le permite contestar, cuando es al revés. Por ella no le deberían atacar en una forma tan irrespetuosa. El primer punto ya fue explicado. Los otros dos nos referiremos a ellos en lo que nos queda de este programa. Violencia para eliminar la violencia. Los planes mano dura y super mano dura como estrategias para disminuir la delincuencia fueron un fracaso. Según el informe regional del desarrollo humano del PNUD, organismo de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, las medidas de militarización o represión a veces son esgrimidas políticamente, dice la ONU, para ganar votos, porque las personas quieren acciones inmediatas que los libre de la delincuencia en forma rápida. Pero si en este momento esto fue ofrecido, tal vez de buena voluntad, al principio, ahora ya demostraron que fueron un fracaso. Es una medida de aprovechamiento político, pero demagógico. Si se aplica, será un fracaso. Y si no, sería una promesa más incumplida. Tratando de ganar simpatías de la gente, no importa que en la práctica no funcione. Pero ya las elecciones habrán pasado y los votos de los optimistas ya se hubiesen conseguido. Norman Quijano, que al principio demostraba intención de usar la prevención, la educación y en el caso de los que no están profundamente comprometidos y no hayan realizado actos deleznables, intentar la reinserción, cambió, porque los asesores le han de haber aconsejado lo contrario. Uno de ellos aplicó la mano dura que fracasó y aumentó la delincuencia. El aumento de la fuerza, la militarización, el toque de queda, el estado de excepción, la sacada del ejército con armas de guerra en las calles, la suspensión de los derechos constitucionales y las garantías de la misma, será una guerra declarada y traerá consigo luto, dolor, muerte, sangre, destrucción y lo peor de todo, no corregirá el problema de la delincuencia, la agudizará. Sin embargo, también se menciona que por la tregua de los pocos tiempos que ha estado vigente, más que duplicaron los pandilleros. Eso es falso. El aumento pandilleril fue resultado, según la ONU, de políticas fracasadas de gobiernos anteriores, especialmente los que quisieron aplicar la mano dura y después la mano súper dura. Yo prefiero que esto no se lleve a cabo, pero si se lleva, ustedes se acordarán de estas palabras que provienen básicamente de Heraldo Muñoz, subsecretario general de la ONU y director del PNUD para América Latina y el Caribe. Yo digo, si existiera una vara mágica para eliminar la delincuencia, se usaría. O si la violencia podría acabar la delincuencia inmediatamente, como son los deseos del pueblo, se usaría también. Pero la vara mágica no existe, no es posible, se quedaría en buenos deseos, esperanzas truncadas y falsas expectativas. No se necesita una mano hiperdura, ni tampoco una mano negra, escondida, sino una mano inteligente utilizando todos los mecanismos para ir reduciendo la delincuencia, los asesinatos, la extorsión y demás delitos, y debe tener 3 ejes principales. A. Prevención para evitar el crecimiento de la delincuencia y lograr su disminución con medidas de ocupación, educación, moralidad, deportes, actividades humanitarias, dirección de la juventud sobre todo y de la niñez, etc. B. Castigo implacable a los culpables, aplicando la justicia y la fuerza de la ley, únicamente a los culpables. Y C.
reinserción en el caso de los recientes miembros de las pandillas que no tienen un historial de graves delitos o asesinatos, y que Dios nos ayude. Ataques contra el presidente Funes y su autodefensa. El culpable es el que tira la primera piedra. Se le pide al presidente que se modere y que no ataque, pero los ataques contra su persona, incluyendo asuntos personales y por lo tanto privados y ultrajes, duró más de 3 años y el presidente estuvo silente. Cuando él criticó al fin a un solo magistrado, la Cruzada por Paz y Trabajo el 6 de julio del 2012, una entidad arenera se destapó y le contestó con una página de ataques y ultrajes ofensivos que yo conté en número de 44, inconcebible, y el Diario de Hoy la publicó totalmente, sin censurarla. Los ataques continuaron por varios meses y el presidente no contestó, hasta que el cántaro se rompió y empezó a contestar. Hoy, que aguanten. Él usó al fin su derecho de respuesta que tienen todos los ciudadanos y no usó su investidura presidencial. Yo me extrañé de su aguante, más aún conociendo su carácter. Se moderó, pero los ultrajes arreciaron. Un ejemplo diferente. Cuando Jorge Gestoso, periodista de CNN, le hizo una pregunta fuera de tono y de libreto a Freddy Cristiani cuando era presidente, no se lo perdonaron. Una sola pregunta, o un par de ellas. Los medios que hoy colaboran en atacar al presidente Funes pusieron en esa ocasión el grito en el cielo. Y con la colaboración de los canales de TV tradicionales decretaron prácticamente 3 días de luto nacional. Se le había faltado el respeto al presidente y por lo tanto a nuestro país. Noticias destacadas en los periódicos y anuncios gratuitos todos los días y cada 10 minutos una nota mortuoria en blanco y negro. Estaban de luto. Para cambiar los canales no se podía porque no había cable. No es extraño que Cristiani, luego de esa exagerada defensa, que era prácticamente él el representante supremo de nuestro país, luego se creyera el rey. Y esa canción de Sigo siendo el rey la cantaba siempre, sobrio o con varias copas de más y a veces con muchas más. Yo veo en ese comportamiento una doble exageración. Por un lado en la defensa y por otro lado en los ataques. Demasiada defensa por un lado y demasiados ataques por el otro. Esto tiene que terminar. Como le gusta repetir al presidente Funes, o todos en el suelo, todos en la cama. Yo hago otra aseveración. En nuestro querido país no importa lo que se haga, sino que quién lo haga, y conste. No estoy defendiendo al presidente Funes. Defiendo su derecho a contestar y a tratar a los otros con la misma moneda con que lo tratan. En cuanto al periodista Gestoso, esta anécdota de su vida no termina allí. Fue expulsado de El Salvador, considerándolo persona non grata. Se le canceló su derecho a reentrar a El Salvador por muchos años y se presionó a CNN Internacional a que le quitaran su trabajo, lo cual lograron. Y se le dio bola negra con todas las emisoras de TV en América Latina a que no le dieran trabajo. Gestoso estuvo desempleado por muchos años, al menos en su trabajo de entrevistador y periodista, hasta que salió Telesur, una emisora de TV independiente de ese grupo que le dio trabajo. A muchos les recuerdo que la conquista se acabó y que los beneficios extraordinarios dados a los conquistadores y a sus descendientes se acabaron. Todos somos iguales ante la ley, al menos así debería ser. Muchas gracias.